Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy volvemos a hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es recomendar lecturas. Algunos oyentes nos han mandado algunos audios, o yo desde aquí, antes de empezar, os animo a que lo hagáis. Podéis hacerlo a través de todos los medios que tengáis, incluso el WhatsApp de Radio Puerto que recordaré luego al final del programa, y sin ningún problema, porque para eso estamos. Este es un programa para, como digo, para lectores y lectoras, y lo que hacemos los que nos apasionan los libros es, cuando nos gusta a uno, recomendárselo a los demás para que también los disfruten, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Algunas recomendaciones las van a hacer los oyentes, y yo voy a ver si nos da tiempo, pues yo voy a hacer también un par de ellas otras, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el primer audio. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes, oyentes del programa Entre Páginas. Mi nombre es Miguel y quiero recomendar el libro Invisible, de Eloy Moreno. Es el primer libro que leo de este autor, pero debo decir que es un libro que me ha impactado. Me ha hecho pensar y me ha hecho recordar momentos de mi infancia. Hechos que viví o hechos que observé. Es una novela que trata un tema duro y lamentablemente actual, o mejor dicho, un tema de siempre. Y digo siempre porque, como he dicho antes, te hace recordar épocas pasadas, épocas de la infancia, que muchísima gente ha vivido en mayor o menor grado y desde una posición u otra. El libro trata el tema del acoso escolar. Lo trata desde el punto de vista del joven, del muchacho que es acosado y que unas veces quiere ser invisible y otras se cree invisible. El porqué de estas dos situaciones, aunque parecen predecibles, no lo voy a decir porque hay que descubrirlo leyéndolo. También aborda el punto de vista del acosador, del por qué lo hace. Yo siempre digo que las personas no nacemos con las malas intenciones, sino que todo lo que hacemos y cómo somos y nos comportamos, para bien o para mal, viene dado por las experiencias que hayamos tenido y cómo las hemos afrontado o cómo las hayamos sufrido. El libro también analiza el punto de vista de los adultos, padres, profesores, en general, de todos aquellos que vamos por la vida con tanta prisa y tan ocupados de otras cosas, que no vemos lo que sucede a unos metros de nosotros a las personas que queremos, o por los que daríamos la vida, como podría ser un hijo. No nos paramos a pensar en la importancia de la comunicación con los niños. Sacar tiempo para ellos, hablar de su día a día, debería ser primordial, y podríamos evitar verdaderos problemas cercanos y futuros. Este libro nos abre los ojos respecto a este tema. El libro habla de los que son invisibles para los demás y de los que quisieran ser invisibles ante los demás. Es un libro interesante que yo recomendaría leer por los jóvenes y por los adultos. Incluso es una lectura recomendable para hacerlo en familia o en grupo y poder hablar sobre el tema, porque es posible que muy cerca tengamos un acosado, un acosador, o simplemente, como en el libro se dice, un monstruo que hace caso omiso de lo que sucede ante sí. En definitiva, es un libro que, como he dicho antes, te hace recordar y te hace pensar. Muchas gracias.
Pues antes que nada, muchas gracias a ti, Miguel, por tu recomendación. Estamos hablando de Invisible, de Eloy Moreno, publicado por Nube de Tinta. Y como bien nos ha descrito Miguel muy concienzudamente, habla sobre el acoso escolar. Yo, como Miguel nos ha recomendado estupendamente el libro, yo creo que no tengo nada más que añadir. Simplemente que bueno, que el acoso escolar es un tema que bueno, que es, como él mismo ha dicho, es de actualidad candente. Afortunadamente que ya está en el foco, pero que se ha dado, yo creo que de toda la vida de Dios, pero que algo que se haya dado toda la vida no lo legitima, ¿no? Esto es algo que incluso se ha llegado a normalizar en su momento y que afortunadamente hoy pues ya no está normalizado y está perseguido. Así que tenemos que estar todos, sobre todo los adultos y este que está aquí, que es docente, más aún pendientes de esta posibilidad, ¿no? Que estas cosas no se den, porque estamos educando en valores a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues esto es un tema fundamental. Bueno, como ya digo, Miguel lo ha descrito y lo ha recomendado estupendamente. Yo solamente voy a hablar un poquito del autor, de Eloy Moreno. Eloy Moreno Olaria, nacido en Castellón, se hizo popular a través de un libro autoeditado que distribuyó él mismo y que tuvo gran repercusión a través de las redes sociales. Fue un fenómeno de las redes sociales, que fue el bolígrafo de gel verde, que bueno, pues puso en circulación en 2011 y que se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, ¿no? Es curioso que este autor también es, como otros que hemos traído aquí a nuestro programa, ingeniero informático, o sea que también es de la rama de la informática, y que de repente, tras 2 años dedicados varios años dedicados a su profesión, publica este libro, el bolígrafo de gel verde, y a partir de entonces empieza ya a dedicarse a la literatura. También luego después publicó Lo que encontré bajo el sofá, que es un relato ambientado en Toledo en el que analiza el comportamiento social. Él siempre habla de este tipo de cosas emocionales y de comportamiento y demás. Y luego Cuentos para entender el mundo. Por medio ha publicado también el Regalo en 2015, y esta que nos recomienda Miguel, Invisible, en 2018. Luego, posteriormente, sus últimas obras han sido Tierra en 2019, Juntos, que son unos cuentos infantiles que publicó en 2021 a partir de la experiencia de la pandemia, esa experiencia que ha sido tan curiosamente tan enriquecedora en el mundo de la creación, ¿no? Diferente en 2021. Lo quiero todo en 2022, y la última novela que ha publicado el año pasado fue Cuánto era divertido. Va a año por novela, ¿no? A novela por año, perdón. Tiene distintos premios, premio Onda Cero Castellón 2011, y bueno, pues es un escritor que sobre todo se ha popularizado a través de ese fenómeno que iba a decir nuevo, pero que ya no es nuevo, porque ya se ha instalado entre nosotros, que son las redes sociales, ¿vale? A través de las redes sociales, pues Eloy Moreno consiguió hacerse viral con el bolígrafo de gel verde, y a partir de ahí ha iniciado su carrera literaria. Una carrera literaria fuera de los cánones tradicionales, pero que de igual manera hace que llegue a los lectores como a Miguel y les haga, pues eso, lo que debe hacer una buena novela, que es entretener y reflexionar y aprender, ¿no? Bueno, pues estupendo. Muchas gracias, Miguel. Repito, Invisible, de Eloy Moreno, publicado por Nube de Tinta. Y ahora nos vamos a la siguiente recomendación. Buenos días, este mensaje es para el programa Entre Páginas de Antonio Ferrando. Y bien, me gustaría recomendaros un libro que es un ensayo que se escribió en 1929 de un autor griego que se llama Yorgos Theotokás. Y el ensayo se titula Espíritu Libre, y es un ensayo que Yorgos Theotokás escribió en su juventud y plantea de una manera bastante original pues una revisión crítica de la situación de los griegos en ese momento, después del desastre microasiático que se produjo en 1922. Sobre todo revisa la situación
de la crítica y de la literatura neogriega, porque, bien, igual que Theotokás, otros intelectuales de la época, como por ejemplo Stratis Miribilis o Yorgos Seferis, el famoso premio Nobel, fueron una serie de intelectuales que vivieron el desastre y tuvieron que emigrar y salir de sus ciudades, de las ciudades de Esmirna, por ejemplo, o de Odessa, que quedaron devastadas. Entonces se sintieron con la obligación, casi con la obligación intelectual, de mostrar pues la terrible situación que había vivido y que vivía el país. Y todas estas reflexiones las plasmaron en ensayos como este. Theotokás perteneció a la generación de la famosa generación de 1930, una generación algo parecida a la generación de 1927 aquí en España. Y pues eso, fueron una serie de intelectuales que quisieron poner sobre la mesa pues su visión de los valores de la sociedad, del dogmatismo que existía, del partidismo, de esa falta de crítica sólida en todo lo que era el mundo de la academia, del arte, de la literatura. Y también plantea un tema bastante recurrente, como es la búsqueda de la identidad griega, que, Theotokás considera como algo devastado y perdido en toda esa crisis, ¿no? Esto es una especie de idea de leitmotiv que el ensayo va repitiendo. El ensayo es muy bonito y lo podéis encontrar editado en ediciones clásicas del 2020 de Madrid. Y aquí una servidora pues fue la traductora de este texto, que es un texto, no es muy largo, pero es un texto que no había sido previamente traducido al español. Y pues yo, como especialista en filología griega, pues me propuse este reto, y desde Ediciones Clásicas pues les agradezco muchísimo que aceptaran esta propuesta. Theotokás como autor es un autor exquisito, es un autor que tiene otras novelas, Leonís, por ejemplo, Argó. Sobre todo Leonís es muy bonita, habla de una visión autobiográfica de la guerra también, desde el punto de vista de un niño, que el niño es Theotokás, pero es Leonís. Y os lo recomiendo mucho, es un autor que vale mucho la pena. Y así, pues, conocéis algo de la literatura griega. Pues muchas gracias por esta recomendación. Una recomendación de un autor que poco conocido. Siempre es bueno que vengan a mostrarnos otras literaturas que normalmente no tendríamos en las manos, y que seguramente pues tienen una enorme calidad. Y viene aquí nuestra oyente, que además es una gran conocedora de este autor, porque además quien lo ha traducido al castellano, y por eso podemos disfrutarlo. Yo sinceramente no tenía el gusto de conocer a este autor, pero sí es verdad que habla de una circunstancia histórica que de un país como es Grecia, y su vecino, inicialmente el Imperio Otomano y luego la posterior República de Turquía, que han tenido una historia muy turbulenta, sobre todo en la primera mitad y primera mitad larga del siglo XX. Nuestro oyente habla de ese momento crítico de los años 20, después de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y de esa refundación de Turquía, y de esa mala relación que aún dura
entre griegos y turcos, y que la República de Turquía expulsa a todos los ciudadanos de lengua y cultura griega de esas ciudades que históricamente desde los tiempos de la Grecia clásica, arcaica y demás, pues llegaban viviendo en las costas de Asia Menor, ¿no? Y los expulsa, los desarraiga completamente y claro, a partir de este fenómeno traumático, el desarraigo y de la expulsión, pues surge, es curioso como de estas cosas tan traumáticas y demás, pueden surgir cosas tan hermosas, creaciones tan hermosas como las de este escritor griego Yorgos Theotokás, ¿no? Bueno, pues nada, nos lo apuntamos. Lo tendremos en cuenta para posible lectura, porque además nos ha dicho también en dónde los podemos encontrar y demás, que es en Biblioteca Clásica. Y nada, pues nos ha presentado este oyente un autor que no conocíamos, que no está en los círculos habituales de las librerías y demás, y que también está ahí y que también podremos disfrutarlo. Yorgos Theotokás, bueno, ella ha hablado del ensayo Espíritu Libre, que se ha centrado ahí, que además ella es la traductora. A ver si podemos hablar también del oficio de traductor, que es muy importante para nosotros los lectores, ¿eh? A lo mejor a ver si contactamos con esta oyente y nos habla del oficio de traductor, traductora en este caso. Y bueno, pues también nos ha comentado la novela de Leonís y El demonio, ¿no? Bueno, pues Yorgos Theotokás, Espíritu Libre. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente la digo yo, ¿vale? La digo yo. Tengo aquí un par o tres de recomendaciones que tengo aquí para comentar con vosotros. Tengo, por un lado, un ensayo que, como veis, es gordo, es gordito. Se trata de el Antonio Scutari. Lo voy a enseñar aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Aquí le voy a quitar el faldón, que muchas veces estorba más que otra cosa. El hijo del siglo, de Antonio Scutari, ¿vale? Aquí lo tenéis. Esto es un ensayo, y un ensayo, como veis, grueso, de entidad, pero sobre todo es un ensayo muy, muy exhaustivo. Muy exhaustivo porque El hijo del siglo es un ensayo muy ambicioso. Es muy ambicioso porque sumerge al lector en la tumultuosa Italia de principios del siglo XX, y sobre todo, y mira, y enlazamos con la recomendación de nuestro oyente, con la Italia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. El hijo del siglo es Benito Mussolini, ¿vale? Es Benito Mussolini. Líder, ya sabemos, líder fascista y una de las figuras más controvertidas de la historia moderna. A lo largo de sus páginas, Scutari reconstruye meticulosamente la vida y la carrera política de Mussolini, desde sus inicios como líder sindicalista hasta su ascenso al poder y su devastador legado durante el régimen fascista. Ya sabemos que Mussolini se inicia como militante socialista, siempre caracterizado por su violencia, tanto primero de palabra como luego de acción, y luego es la Primera Guerra Mundial la que diferencia su ideología y hace que nazca el movimiento fascista, ¿no? La lectura del hijo del siglo resulta muy importante para aquellos, o casi imprescindible, para aquellos interesados en comprender en profundidad los orígenes y la evolución del fascismo italiano.
Scurati no solo ofrece un relato muy detallado y muy documentado de Mussolini como individuo, sino que también examina el contexto histórico, social y político que permitió el surgimiento de este movimiento autoritario que será inspirador luego de otro, como conocemos, el nazismo alemán, ¿no? A través de una investigación exhaustiva y un estilo narrativo muy envolvente, el autor logra transportar al lector a la Italia de la primera mitad del siglo XX, proporcionando una visión vivida y multifacética de los eventos que moldearon la historia del país. A pesar de sus muchas virtudes, que son muchas, porque contiene documentación que además reproduce el libro, que después de cada capítulo se puede consultar y demás, pues esto precisamente es quizá el principal defecto que le podamos encontrar a este libro, ¿no? Que puede resultar un tanto abrumador. Pero bueno, en busca de la verosimilitud, en busca de la verdadera honradez desde un punto de vista historiográfico, es preferible abrumar a quedarse corto, ¿no? Pero bueno, desde la lectura de un profano puede resultar un tanto pesado tener toda esa documentación y todo eso que nos ofrece lo diré bien, Scurati, ¿vale? Scurati. La densidad de la información, la complejidad de los eventos que se cuentan, podrían dificultar un poquito la comprensión. Hablo siempre desde un punto de vista de un lector profano y no desde un profesional de la historia. Además, ofrece, como digo, un análisis profundo de Mussolini y su entorno, y a veces la obra puede pecar de una excesiva focalización en el líder fascista, pero que claro, es que el fascismo es Mussolini. Entonces, claro, a veces que digamos que se focaliza demasiado en hablar del Duce e incluso entrar en sus cuestiones de su vida privada, que puede ser incluso que sean importantes para luego explicar las cosas que va a hacer, ¿no? Es sobre todo una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención después de haberlo leído, es cómo este movimiento que se había identificado muchas veces desde la historiografía tradicional y académica como algo un movimiento espontáneo y que reaccionó frente al peligro comunista y demás que podía haber en la Italia de los años finales de los años, bueno, del 18, 19, 20, 21, 22, por ahí. Y cómo en realidad es algo preparado, es algo organizado, y que en realidad los miembros de los líderes, primeros líderes del fascismo, eran verdaderamente gángsters, mafiosos, gente del lumpen, por decirlo de una manera, un poquito, y permítanme la expresión, un poquito la escoria de la sociedad, gente violenta, gente casi y sin casi delincuentes, ¿no? Que son los primeros que se empiezan a mover y empiezan a mover el movimiento fascista. Bueno, en resumen, El hijo del siglo de Antonio Scurati es un ensayo histórico de gran importancia que arroja luz sobre uno de los periodos más turbulentos de la historia italiana, que luego tendrá repercusión para la historia europea, ¿no? A través de una narrativa magistral, la verdad, está muy bien escrito, y una investigación muy rigurosa. El autor ofrece una visión panorámica del ascenso de Mussolini y del surgimiento de este movimiento totalitario, ¿no? A pesar de esto, los desafíos a la accesibilidad que hemos estado comentando antes, la obra destaca por su profundidad, una obra muy profunda, y su capacidad de capturar la complejidad de unos acontecimientos históricos fundamentales, que son muy complejos, que no se pueden despachar en 5 hojas. De hecho, ya ven, el ensayo tiene pues casi 900 páginas, ¿no? Bueno, pues para aquellos que buscan entender las raíces y las consecuencias del fascismo en Europa, Antonio Scurati, El hijo del siglo, publicado por la editorial Alfaguara, ¿vale? Bueno,
Y la segunda es una novela, y no voy a descubrir nada nuevo. He ido a lo seguro, voy a dar un poquito de agua. He ido a lo seguro, no me he arriesgado, las cosas como son. He ido a un crack, he ido a un grande, a un genio de la literatura, que además está vivo, sigue vivo, que es Mario Vargas Llosa, ¿vale? Mario Vargas Llosa y La ciudad de los perros, ¿vale? Aquí la tenemos, aquí en este caso yo la tengo en ediciones de bolsillo. Está ya un poquito deteriorada porque, bueno, cuando se lee un libro y se lee varias veces, pues eso es buena señal, ¿no? Bueno, como digo, la recomiendo porque es muy recomendable, ¿vale? Porque estamos hablando del premio Nobel Mario Vargas Llosa, estamos hablando de uno de los tres ases. Yo creo que los tres ases de la literatura contemporánea latinoamericana son este señor, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Los tres, el trío Los Panchos de la literatura latinoamericana. Y especial relación tuvieron Vargas Llosa y García Márquez, que fueron íntimos amigos y luego íntimos enemigos, muy curioso. Y parece ser que no fueron precisamente por motivos literarios ni de pensamiento, sino, como suelen ocurrir estas cosas, las grandes amistades se rompen por criterio, por motivos más bien emocionales. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. La ciudad de los perros es una obra, la obra inicial del recorrido del escritor nacido en Perú, aunque tiene nacionalidad española también, Mario Vargas Llosa, que fue publicada en 1963. Esta novela, ambientada en el prestigioso Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, es una exploración profunda de la violencia, la masculinidad y el poder de la sociedad peruana de mediados del siglo XX. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y consolidó, bueno, la reputación de Vargas Llosa como uno de los escritores más talentosos y provocativos de su generación. Cuando Vargas Llosa siempre ha sido provocativo, antes por unos motivos y ahora por otros, ¿no? La lectura de La ciudad de los perros resulta importantísima, fundamental, para aquellos que estén interesados en la literatura latinoamericana y en comprender las complejidades sociales y políticas de la región. Vargas Llosa ofrece una visión cruda y realista de la vida en un internado militar, explorando temas universales como la corrupción y el abuso de poder y la lucha por la identidad en un entorno opresivo y violento. Un colegio militar, imagínense ustedes, ¿no? Su prosa magistral y su capacidad para crear personajes vividos, muy intenso y complejo, hace que esta novela sea, bueno, pues muy recomendable. Es una experiencia casi inolvidable. Yo creo que la he leído un par de veces. Bueno, a pesar de su calidad literaria, La ciudad de los perros puede resultar un poquito difícil. Yo quiero decirlo todo, ¿vale? Puedo decirlo todo. No es quizá la novela más sencilla de leer de Mario Vargas Llosa, porque tiene una estructura fragmentada y hay varias voces, y eso, bueno, pues a un lector poco experimentado puede resultarle un poquito dificultoso. Hay un constante cambio de perspectiva, no hay un hilo conductor a la manera tradicional, y claro, eso puede dificultar un poquito la inmersión en la trama para quienes están más acostumbrados a la narrativa lineal, estructurada y demás. Pero claro, ahí está la gran habilidad, el gran mérito de este gran escritor, de este crack de la literatura que es Mario Vargas Llosa, que es capaz de hacer todo esto y que hacer de una gran novela. Lo que sí es cierto que es que quien esté acostumbrado a leer las novelas así, pues que esté prevenido porque puede causarle cierta dificultad, pero que merece la pena, merece mucho la pena.
Algunos críticos también han señalado que algunas escenas o diálogos pueden resultar excesivamente crudos y violentos. Aquí hay crudeza y hay cosas duras, ¿vale? Esto ahora llevaría una pegatina de estas de esta de warning, ¿no? Pues bueno, en fin, pero que no deja de ser un retrato de un colegio militar, y lo que quiere reflejar Mario Vargas Llosa es eso, son las cosas que pasan perdón, en ese colegio, ese colegio militar. En fin, para los más sensibles, pues que estén también en alerta, ¿no? Bueno, en resumen, La ciudad de los perros es una obra maestra, ¿verdad? Por eso he dicho que no me he arriesgado, que he ido a lo seguro. De la literatura, una obra maestra de la literatura latinoamericana, que además está vigente, es un clásico ya, esto es un clásico, ¿vale? Esto se ha convertido en un clásico, por eso, como todos los clásicos, su vigencia no se ha perdido, ¿no? Mario Vargas Llosa intenta crear y lo consigue, un retrato inquietante y fuerte de la sociedad de su Perú, ¿no? Del Perú de su época, de su época de juventud. Ofreciendo además una reflexión sobre la violencia y la moralidad y la identidad. Aunque puede resultar, bueno, pues eso, problemática para algunos lectores no habituados a este tipo de lectura, a este tipo de estructuración y de creación y del discurso literario, merece la pena, merece muchísimo la pena, porque la novela recompensa con creces el esfuerzo que algunos, bueno, que se puede hacer para leerla, ¿no? En definitiva, La ciudad y los perros es una lectura imprescindible para aquellos que quieran comprender mejor la literatura de América Latina. Y qué decir de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, que nació en Arequipa, en Perú, en 1936 y todavía sigue entre nosotros. Pues eso, pues uno de los grandes escritores, de los más destacados de la literatura latinoamericana, y en general de la literatura en lengua española, ¿no? Su obra, pues, ha escrito, yo creo que casi de todo, ¿no? Ha escrito novelas, ensayos, obras de teatro, bueno, también escribe artículos en periódicos y demás. Y Vargas Llosa pasó, además, tiene un importante conocimiento de América Latina, porque además pasó su infancia en Bolivia, en Cochabamba, luego regresó a Perú. Estudió en la Universidad de San Marcos de Lima, y después se estableció en París, en ese París donde estaban Julio Cortázar, y que posteriormente también acudiría Gabriel García Márquez, el que el 6 de marzo se cumple el 97 años de su nacimiento, ¿no? Y claro, se involucra en ese mundo literario que hay en ese París, donde distintos novelistas latinoamericanos están en plena efervescencia, ¿no? Eso, a mí me gustaría una máquina del tiempo y acercarme por ahí a sentarme en un rinconcito a escuchar a estos grandes escritores, ¿no? La obra de Vargas Llosa se caracteriza por una exploración de temas sociales, políticos, culturales, así como su estilo narrativo innovador y su habilidad para crear personajes únicos, complejos y muy memorables, ¿no? Incluso, por ejemplo, estoy recordando a su Rafael Leónidas Trujillo de la fiesta del Chivo. Increíble, vamos, como coge un personaje real, pero él lo hace como le da la gana y lo presenta, ¿no? Sus novelas suelen abordar cuestiones como la corrupción, la violencia, el poder y la identidad, ¿no? Y bueno, claramente un novelista de éxito, prácticamente casi desde su inicio. Bueno, y prueba de ese éxito es haber recibido el Premio Nobel de Literatura en 2010, en reconocimiento, como se decía, en la cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo.
una obra muy vasta, muy innumerables obras, continúa siendo objeto de estudio y admiración, ¿no? En todo el mundo, y su influencia en la literatura contemporánea es innegable. Y bueno, pues aquí lo tenemos todavía vivo y activo. Como digo, no me he arriesgado, lo reconozco, pero oye, cuando uno quiere recomendar algo, pues quiere recomendar calidad, ¿no? Quiere recomendar algo bueno, y con Mario Vargas Llosa siempre vamos a tener una apuesta segura. Como digo, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, en este caso es de bolsillo, ¿vale? Bolsillo, para los que pues no se quieran gastar mucho dinero como yo, pues aquí lo tienen, una novela que a lo mejor en un principio puede resultar un tanto compleja al principio, pero que merece la pena, merece muchísimo la pena. Y si no han leído nada de Mario Vargas Llosa, a partir de aquí seguramente leerán más. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, pues eso, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por sus recomendaciones. Esperamos más, Esperamos más. Ya sabéis que podéis hacer cualquier recomendación a través del WhatsApp de Radio Puerto, el 629 1280 42, haciendo siempre referencia a este programa. Y bueno, podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde, bueno, que también podéis hacer cualquier sugerencia o cualquier opinión. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.